La diferencia entre un pecado mortal y uno venial es crucial, y cada uno de nosotros tenemos que saber distinguir del uno al otro, porque lo último que queremos es comulgar, agarrar la sagrada hostia con un pecado mortal. Hay que recordar que los pecados mortales son aquellos que nos impiden recibir la sagrada comunión y no los veniales. Y por eso es importante saber distinguir entre uno y el otro. Pero no solo porque el venial no nos impide comulgar, no quiere decir que lo tenemos que seguir haciendo. No, San Juan dice, todo pecado es pecado, pero hay pecados que no son mortales, así como hay pecados que son mortales. Y no olvidemos que un pecado mortal es aquel que destruye en nosotros la caridad, sin la cual la bienaventuranza eterna es imposible. Sin arrepentimiento lleva a la muerte eterna. Eso es lo que lo hace mortal. Nos separa de Dios para siempre, a menos que, como dice el catecismo, sea redimido por el arrepentimiento y el perdón de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que un pecado sea mortal? Bueno, hay 3 ingredientes para que el pecado sea mortal. El primero, conocimiento pleno. Número 2, consentimiento deliberado. Y número 3, asunto grave. Tiene que tener esas 3 para que el pecado sea mortal. Si se cumplen las 3, es un pecado mortal. Si no, es uno venial. El pecado venial, no por sí solo, privará al pecador de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad y en consecuencia de la felicidad eterna. El venial no nos priva de eso, pero el mortal sí. Permíteme explicar. El primero, conocimiento pleno. Por ejemplo, si falto a misa el domingo, sabiendo que si falto el domingo es pecado mortal, es mortal. Pero si algo pasó, aquí decir, iba a misa y mi carro se descompuso y ya no la hice para llegar a misa, entonces no es mortal, porque no fue tu intención de faltar, sino que algo aconteció que no te dio la oportunidad de ir a misa. ¿Sí ves la diferencia? Uno, tú sabías que era mortal, lo hiciste de todas maneras y la cosa era grave. Otro, faltaste, es grave, pero no fue tu intención. Y también no olvidemos de los días de obligación. Mucha gente no se sabe en el calendario cuáles días tengo que ir a misa. Y si faltas ese día no es pecado mortal, porque tú no sabías. Pero si sí sabías y faltaste, es pecado mortal. Número 2. Consentimiento deliberado. Por ejemplo, si un día estuviste extremadamente enfermo, que no pudiste ir a misa, no es pecado mortal. Por otro lado, si no fuiste a misa porque querías jugar videojuegos, querías hacer ejercicio, porque te ibas a ver con tu novia, lo que sea, entonces sí es pecado mortal. Porque tú sabías que tenías que ir y preferiste otra cosa que a Dios. Número 3. Asunto grave. No es lo mismo robar un lápiz o cualquier otra cosa chiquitita que un carro, que $1,000, que lo que sea. Tiene que ser grave. Aquí sí que yo robo un papelito de alguien. Me lo robo. Sí, es venial porque robar es pecado, pero no es mortal, porque esto no se compara a robarse unos audífonos. Ya los audífonos es cosa más grave, cuesta más dinero, este papel no cuesta nada. Eso tiene que ser grave. Otro ejemplo puede ser el mentir. Por ejemplo, yo miento aquí sí con mis sobrinas. Les digo, oh niñas, hoy tienen escuela. Ah, estoy jugando. A lo mejor es pecado venial. No, es pecado venial, perdón. Pero no es mortal. Ya una mentira mortal sería, ¿sabes qué, esposa? No te estoy engañando, no te preocupes. Pero en verdad sí la estoy engañando con 5 mujeres. Eso es mortal. Ya estás mintiendo de algo más grave. También tenemos que ver 2 cosas. La primera, ¿quién es el perjudicado? Y la intención.
Número 1. ¿Quién es perjudicado? El catecismo señala lo siguiente. La violencia contra los padres es en sí misma más grave que la violencia contra un extraño. Del mismo modo, si debo $1,000 a alguien millonario o $10 a alguien pobre, es diferente la gravedad. Tú pensarás, $1,000 es más, pero no, porque se lo estoy robando a un millonario, que 1,000 para él no es nada. Es como que, Pero si le estoy robando $10 a alguien que es pobre, que es lo único que tiene para ir a comer algo, eso es más mortal que esto, porque a este le estoy robando todo. En cambio a este, aunque la cantidad sea más grande, le estoy robando 0,0001% de lo que él tiene. ¿Sí ven la diferencia? Número 2. La intención. Incluso si el pecado fue venial, pero la intención fue con odio, con malicia, entonces es pecado mortal. Por ejemplo, si robo un lápiz, que en sí no es mortal, es algo venial, pero si lo robé con la intención de que a la persona que se lo robé se metiera en problemas con su madre o con su maestra porque perdió el lápiz que le habían dado a ella que cuidara mucho, entonces es pecado mortal, porque lo hice con una maldad para hacer daño, y eso hace que el pecado que era venial se hiciera mortal. Ahora quiero profundizarme aún más. Voy a repasar unos pecados graves y dar ejemplos. Todos los pecados de impureza son mortales. Todos. Si pienso en cosas impuras, si veo cosas impuras, si deseo cosas impuras y si las hago, todo es mortal. Siempre será pecado mortal. Si juro falsamente, incluso si es algo pequeño, es mortal. Si falto a misa en domingo en fiestas de obligación, es mortal. Al menos, como dije antes, algo aconteció que no te dio la oportunidad de ir a misa. Si miento y la mentira no perjudica a nadie, entonces no es mortal. Pero si mientes y perjudica a alguien, es mortal. Por ejemplo, si tú mientes y tu mentira es causa de que una persona pierda su trabajo, es mortal. Si tengo pensamientos de envidia hacia alguien rico o cualquier persona, pero no lo alimento, es algo que nomás se te viene, pero no lo estás alimentando, no es mortal. Pero si lo alimentas y dices, ¿sabes qué? ¿Por qué a él le va bien? Deseo que a él le vaya mal y que a mí me vaya bien. Entonces es mortal. Pero si no alimentas ese pensamiento, no es mortal. Todos tenemos estos pensamientos. Se hace mortal cuando uno los empieza a alimentar. Quiero que entiendan esto. Las tentaciones son normales. Todos las tenemos. Pero ya cuando las alimentas es cuando se hace mortal. Lo más importante es que tenemos que estar en guardia contra todos los pecados. El diablo siempre está alrededor de nosotros, como un león, como dice San Pedro, buscando a quien devorar. Hay que estar atentos, porque el demonio, él desea más que nunca que nos vayamos al infierno y suframos, igual que él está haciendo. San Juan dice, todo pecado es pecado. Así que hay que tratar de evitar cualquier pecado, aunque sea uno venial. Porque si es uno venial, si lo seguimos haciendo, después se hace mortal. Es una cadenita. Además, si tienes inclinación de irte a confesar, ve. Nuestra alma siempre se puede beneficiar de un baño. El Padre Pío, que es un santo tremendo, les recomendaba a sus hermanos religiosos que se confesaran cada semana para llegar a la santidad. Él solía decir lo siguiente: la confesión es el baño del alma. Debes ir al menos una vez a la semana. No quiero que las almas se alejen de la confesión más de una semana. Incluso una habitación limpia y desocupada acumula polvo. Vuelve después de una semana y verás que necesita ser limpiada de nuevo. Qué hermoso ejemplo. Una habitación, aunque esté cerrada y nadie la esté habitando,
acumula polvo. Y después de una semana, después de que la hayas limpiado, va a acumular polvo otra vez. Lo que trata de decir es, aunque no tengas mortales, ve a confesarte de esos veniales. Ah, mentí de algo chiquitito. Ah, tuve este pensamiento malo. Ah, hablé mal de esta persona. Limpia esos pecados veniales chiquititos. Y lo entiendo, yo sé que a lo mejor no podemos ir cada semana. Yo, honestamente, yo no voy cada semana. Voy cada 2 o 3. Y eso es lo que le recomiendo a ustedes, que vayan cada 2, 3, pero que traten de ir seguido. Las personas más puras y santas que yo conozco es gente que va regularmente, literalmente. Por ejemplo, mi amigo seminarista, un día después de que él salió de misa, me vio que estaba en la fila para confesarme, porque yo tenía un pecado mortal, y me dice, oye Sergio, ¿para qué es esta fila? Le dije, para confesarnos. Y dijo, ah, ok, y se sentó. Y eso que él acababa de comulgar, él no tenía pecados mortales, pero aún así él se sentó, dijo, ah, pues déjame aprovechar, déjame darle un baño a mi alma. Y como él y mucha gente pura, santa que conozco, va regularmente. Quiero terminar con esta gran cita del arzobispo Fulton Sheen. La única diferencia entre un pecador y un santo se encuentra en su actitud hacia sus pecados. Uno persiste en ellos, el otro llora amargamente. Lloremos entonces por nuestros pecados y busquemos el arrepentimiento yendo a confesión. Gracias, espero que les haya gustado este video. Por favor, vayan a confesarse seguidamente y espero que esto les ayude a ver la diferencia entre un pecado venial y uno mortal. Muchas gracias nuevamente. Dios me los bendiga. Por favor, oren por mí que soy un pecador asqueroso. Y yo seguiré orando por ustedes. Gracias, los quiero y chao.